Buenas tardes, gracias por estar aquí hoy con nosotros. Vamos a presentar China dentro del orden mundial, la filosofía de Confucio, el arte de la guerra de Sun Tzu y la interacción entre ambos en la cultura china contemporánea. El ponente, aquí a mi derecha, Juan Ernesto Ríos López, que es licenciado en Ciencias Químicas por la UAM, con Premio Nacional Fin de Carrera, diplomado en Sociología Política. Es profesor de universidad y trabajó como directivo en Procter & Gamble, Alcampo y Mercorsa, alto funcionario del Ministerio de Economía y Hacienda, destinos en el servicio exterior en las embajadas de España en Alemania y en la República Popular China, y representante permanente de España ante la Agencia de Naciones Unidas en Roma, FAO, el Programa Mundial de Alimentos y el Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Elena, por la presentación. En primer lugar, quisiera rendir un homenaje y un recuerdo en respeto a las víctimas de las guerras de Ucrania y de Gaza, y pido unos momentos de silencio en recuerdo de estas víctimas, no solamente de estas dos guerras, sino, Elena, como tú sabes muy bien, de otras 60 que hay en el mundo, y de las víctimas inocentes que se llevan de una manera injusta y desafortunada. Nos levantamos. Muchas gracias. Pues sí, Elena, China es el argumento de la reunión de hoy, y China es un motivo que va a estar en nuestras vidas futuras con toda seguridad. Comentaba con el embajador Javier Aparicio, que nada más venir para acá, pues a la 1 menos cuarto, estaba escuchando por streaming el evento de INCIPE sobre el 20 aniversario de la adhesión, de la última adhesión de los países del este, bálticos y países del este, a la OTAN. La embajadora de Lituania en Madrid, con un largo recorrido, recordaba que es importante el tema, la situación que ellos viven en países bálticos, limítrofes con Rusia, pero que no nos debemos olvidar que la OTAN también es y tiene que ser cada día más activa en el Indo-Pacífico. De embajadora de Lituania hablando del Indo-Pacífico y de las relaciones que tiene que haber cada vez más fuertes con Japón, Corea del Sur, Nueva Zelanda y Australia. A mí me ha chocado este tema mucho, y es que China pues está detrás de Putin, está detrás de Rusia, de momento no al mismo nivel que Corea del Norte o Irán, pero está apoyando muy fuertemente a Putin, y esto pues es una cosa que tenemos que tener muy en cuenta. El título de la conferencia de hoy se refiere a la ambivalencia, la dualidad del uso de Confucio y de Sun Tzu por la nomenclatura china, por el gobierno chino, que le permite actuar de una manera blanda en Occidente, teniendo una penetración en las infraestructuras, en la economía cada vez mayor, sin hacer ninguna mala figura ni ningún esfuerzo bélico de ninguna manera.
China penetra en nuestras economías y en nuestras sociedades de una manera suave, imperceptible, como decía, como resume muy bien la ideología del general Sun Tzu, para someter al enemigo no hace falta luchar contra él si se emplean estrategias y métodos adecuados, que es lo que hace China en estos momentos históricos, aprovechando una situación de un país que ya ha dejado de ser emergente, es emergido desde hace mucho tiempo, que por la unión de 1.400 millones de habitantes que reman, trabajan y piensan en la misma dirección, van a conquistar el mundo si no lo han conquistado ya. China es, por tanto, el único país del mundo con una identidad nacional lineal de más de 3.000 años, además de una de las cunas de la civilización. Esto genera una dinámica en la política mundial y en su economía que no puede compararse con ninguna otra del mundo, con una manera de pensar tan diferente como sólida y asentada. ¿Por qué es importante entender a China hoy y por qué no será aún más mañana? Vivimos en un mundo tremendamente interconectado y que evoluciona muy rápidamente. China es un integrante fundamental de este panorama global y su influencia y capacidad de cambio en el resto del mundo es enorme, ya sea de forma directa o indirecta. Su protagonismo ya no es de ninguna manera secundario. China ha sido durante milenios una potencia global y regional, e incluso era el principal referente cultural y político de países como Japón durante la famosa época dorada de los samuráis. A mediados del siglo XIX, China entró en una época en la que se sucedieron varias crisis a lo largo de más de 100 años y que la relegó a una función de poca relevancia global durante prácticamente todo el siglo XX. En pleno siglo XXI, China ha recuperado su energía y se presenta al mundo como un aliado imprescindible para el resto de los países. Conocer China y entender su idiosincrasia y cultura es, por tanto, fundamental para la convivencia pacífica, el progreso económico y los intercambios sociales y culturales. Una manera de resumir la historia de China, pese al riesgo de caer en una excesiva simplificación, es comparando el Imperio chino con el Imperio romano después de Julio César, no solo en términos de territorio, sino en prosperidad, influencia, organización estatal, etc. La diferencia con el Imperio romano es una: el Imperio chino guardó esa continuidad en su prosperidad y hegemonía cultural y relativa estabilidad económica y política hasta mediados del siglo XIX, cuando por motivos proteccionistas la dinastía Qing se quedó atrasada ante los avances de la Revolución Industrial y fue víctima del colonialismo británico y posteriormente francés y japonés. Nótese que varias dinastías chinas tienen más años de historia que la propia nación de Estados Unidos. Algo que puede verse muy bien cuando Zhou Enlai, segundo de Mao Zedong y ministro de Exteriores, ante la pregunta que le plantearon: ¿qué le parecen a usted los efectos de la Revolución Francesa en Europa?, contestó Zhou Enlai: amigo, es muy pronto aún para saberlo, después de casi 200 años. Tras las famosas guerras del opio de mediados del siglo XIX, China entró en el llamado siglo de la humillación, del cual no salió hasta que Mao falleció y Deng Xiaoping, su sucesor, adoptó un enfoque práctico para recuperar el funcionamiento tradicional de la economía china con su famosa reforma y apertura. Esto fue posible gracias a que Mao consiguió, después de 100 años, volver a unir al pueblo chino bajo un mismo sentimiento nacional. ¿Qué ocurre hoy con los fenómenos políticos y sociales más importantes en China?
Lo que ocurre hoy en China tiene una explicación basada en sus fundamentos socioculturales e historia única, con una identidad nacional milenaria e ininterrumpida. Por poner un ejemplo, y como señalé anteriormente, algunas de las dinastías chinas han durado más que toda la historia de Estados Unidos, que por cierto, en 2026 cumplirá 250 años. Este es un buen ejemplo por el que empezar la concepción del tiempo y del largo plazo en sentido chino. Occidente y China son radicalmente diferentes. En Occidente hemos heredado un sistema y unos valores grecorromanos y una organización política basada en el pensamiento de la Revolución Francesa. China hasta 1911 seguía siendo un imperio relativamente similar al que podríamos encontrar hace más de 2000 años en Europa. Por entonces comenzaba el esplendor del Imperio Romano de Augusto, tras la conquista de la Galia. Sin embargo, el último emperador chino, Pu Yi, que falleció hace poco más de 50 años, todavía era considerado en China y por los chinos como el hijo del cielo, y su mandato era divino. Hoy en día China enfrenta otros desafíos, principalmente dentro de su posicionamiento como competidor por la hegemonía mundial. En pleno siglo XXI, China y los Estados Unidos son socios estratégicos, pero también fuertes rivales geopolíticos. Esto no ocurría durante la Guerra Fría con la Unión Soviética, con quien apenas se tenían intercambios comerciales o culturales. El orden mundial heredado de la Segunda Guerra Mundial con Estados Unidos como principal arquitecto se puso en entredicho con la famosa cultura de bloques de la Guerra Fría y comenzó a cuestionarse de forma generalizada a partir de la crisis del 2008 y la vuelta de China tras el conocido como siglo de la humillación y después de la celebración de sus primeros Juegos Olímpicos. Por otro lado, es muy importante destacar la particularidad del imperialismo chino, y es que se trata de un imperialismo hacia adentro, y son prácticamente nulas las ocasiones en las que el imperio chino de los Han, la etnia dominante, intentó ampliarse a otros territorios. Tenemos que recordar el libro 1421, que rememora la campaña de expediciones navales del emperador Yongle y del general almirante Zheng He, 1405-1430, buques enormes que dominaron el Índico hasta Suez y el Pacífico y hasta las costas de Perú. Zheng He fue llamado a la corte en 1430 por el emperador para interrumpir las expediciones navales chinas, que de haber continuado podrían haber cambiado el rumbo de la historia. Hoy el presidente chino, Xi Jinping, ha adoptado una postura algo más agresiva que la tradicional, cuyas causas pueden encontrarse en un posible estancamiento económico después del COVID, crisis de confianza del pueblo chino hacia su líder, etc. No olvidemos tampoco que aunque China es, según términos occidentales, una dictadura, se trata de un país con un alto grado de meritocracia y la figura del líder siempre está en cuestión. Hay que destacar que el PCCH, el Partido Comunista Chino, en la vida social y económica de China, tienen 900 millones de miembros que controlan todo, las comunidades de vecinos, los barrios, las empresas estatales, las vidas y haciendas de los ciudadanos chinos. Han sido numerosas, sin embargo, las dinastías chinas derrocadas por campesinos, que luego se han proclamado emperadores. Esta cultura y estas pautas siguen muy presentes aún en la identidad cultural china. Entre todos los aspectos socioculturales, podríamos destacar alguno de ellos como especialmente relevante para entender la mentalidad china de hoy en día.
Esto es, cómo la mentalidad china ha mantenido una dualidad entre la filosofía de Confucio y el arte de la guerra de Sun Tzu, dentro del encaje del mundo de la visión taoísta, y cómo esto ha influido en la mentalidad y el comportamiento del pueblo chino. Si me permitís, pasaré a comentar brevemente cada uno de estos aspectos. Primero, la armonización de la filosofía de Confucio y el arte de la guerra de Sun Tzu. La filosofía de Confucio enfatiza la importancia de la moralidad, la benevolencia y la rectitud como fundamentos para una sociedad armoniosa. Por otro lado, el arte de la guerra de Sun Tzu se centra en la estrategia, la astucia y la flexibilidad para alcanzar la victoria en situaciones de conflicto. Taoísmo y relatividad. La dualidad que gobierna el mundo material se expresa a través de dos fuerzas opuestas, pero complementarias, que están en constante interacción. Una relatividad del mundo que sugiere que las cosas no son absolutas. Lo que es bueno o malo, fuerte o débil, depende del contexto y de la perspectiva. Esta dualidad del taoísmo ha permitido al confucianismo moderno integrar una visión única entre la adhesión a los principios éticos y la necesidad de ser pragmático. Por otro lado, la capacidad de cambiar tácticas según la situación es esencial para el éxito, lo que resuena con la idea taoísta de que la fuerza y la debilidad son relativas y contextuales. Es el concepto del clásico taoísta de Wu Wei, de no acción o acción natural. Influencia de la mentalidad y el comportamiento del pueblo chino. A lo largo de la historia, los chinos han mantenido una dualidad en su enfoque hacia la vida y los desafíos que enfrentan. Por un lado, valoran la armonía, la estabilidad y el respeto por la autoridad, principios fundamentales de la filosofía confuciana. Por otro lado, están preparados para enfrentar desafíos y conflictos cuando sea necesario, utilizando las estrategias del general Sun Tzu para superar obstáculos y alcanzar sus objetivos. Creación de una dualidad entre la búsqueda de la armonía y la realización de los objetivos a través del conflicto. Esta dualidad se refleja en varios aspectos de la vida china, desde la política y la diplomacia hasta los negocios y las relaciones interpersonales. En la política y la diplomacia, China busca mantener la estabilidad y la armonía tanto a nivel nacional como internacional, pero al mismo tiempo utiliza las estrategias de Sun Tzu para proteger sus intereses y asegurar su posición en el escenario mundial. En el mundo empresarial, las empresas chinas buscan la cooperación y el beneficio mutuo, pero también están dispuestas a competir y enfrentarse a la competencia utilizando tácticas estratégicas para lograr el éxito. En las relaciones interpersonales, los chinos valoran la cortesía, la modestia y la cooperación, pero también están preparados para defender sus intereses y enfrentarse a situaciones conflictivas cuando sea necesario. En resumen, la dualidad entre la filosofía de Confucio y el arte de la guerra de Sun Tzu ha influido en la mentalidad y el comportamiento del pueblo chino, creando un equilibrio entre la búsqueda de la armonía y la realización de los objetivos a través del conflicto. Esta combinación de valores y estrategias ha contribuido a modelar la forma en que los ciudadanos chinos de hoy enfrentan los desafíos y persiguen sus objetivos y metas. Muchas gracias.